Presentamos ahora otro caso aplicando el método de diagnóstico por imágenes. En esta oportunidad vamos a realizar un test de circuito de activación de bobina COP con transistor incorporado dentro de la bobina. Lo primero que haremos, una vez obtenida la imagen respectiva, en este caso vamos a sacar una fotografía, y vamos a marcar los puntos importantes de medición. Sobre el conector vamos a tener los 12 voltios de alimentación a la bobina COP, el pin de masa y el pin de excitación que viene desde el driver interno de la ECU. Una vez ubicados los puntos de medición sobre la imagen, vamos a estudiar las señales, patrones que vamos a tener. Teniendo el conector de la bobina COP, el mismo con 3 terminales, vamos a tener en principio un terminal de masa, también vamos a tener el terminal de positivo de alimentación y luego el de excitación que proviene desde la ECU, donde la excitación viene desde un transistor incorporado dentro del driver, un PNP, dado que envía pulso de 5 voltios, y estos pulsos de 5 voltios pasan a excitar la bobina a través de una resistencia. En base al análisis podemos rápidamente definir las curvas características. En base al circuito podemos establecer la curva de tensión corriente. En este caso, para la excitación vamos a tener una curva inclinada producto de la resistencia y una curva plana producto de la no circulación de corriente cuando la alterna inyectada está en semiciclo negativo. También en el positivo vamos a tener una carga resistiva que se va a observar como una pequeña curva inclinada. Pasando ya a nuestra fotografía, a nuestra imagen, y establecidos los puntos de medición, entonces ahora sí vamos a aplicarnos a la medición misma, teniendo en cuenta que los positivos van a estar localizados en el conector. Vamos a tomar un punto importante, por ejemplo, un positivo. También podemos tomar algún punto de referencia, por ejemplo, en el otro conector, un punto de masa, o en el mismo, y también los que son puntos de excitación, que en este caso los estamos marcando con una línea en forma de cruz, como ustedes pueden observar, donde tendríamos en cada uno de los 3 conectores la excitación misma. Ahí es donde vamos a tener los drivers de la ECU. Bueno, por último aquí podemos también rescatar como punto importante el pin de conexión de masa, en este caso el negativo. A los efectos de simplificar vamos a tomar un solo punto negativo, como pueden observar. Vale decir que ya tenemos nuestra imagen generada, porque el diagnóstico lo hacemos a partir de la imagen. Entonces ahora vamos a proceder a las mediciones. Podemos observar, empecemos con el positivo. Vamos a trabajar con una tolerancia de un 5%, podemos observar la carga resistiva del positivo, lo que indica el positivo es correcto. Todo esto lo hacemos sin alimentación eléctrica. Vamos a medir la masa, se va a observar como una recta vertical en el trazador. Y por último vamos a verificar las excitaciones. Vamos a tener 3 excitaciones que van a definir la característica interna del driver de la ECU. Estas excitaciones se van a ver tal como lo hemos explicado en el análisis previo, como una curva inclinada, en principio por la carga resistiva y luego por el efecto del transistor interno vamos a ver la parte cortada, producto del semiconductor. Interpretando la curva, fácilmente chequeamos en los 3 pines y en una forma rápida estamos controlando en forma directa el driver de excitación de estas bobinas COP. Al menos en estos 3 cilindros, siendo que este motor es un motor en B y estamos tomando a modo de ejemplo 3, pero también podríamos haberlo hecho sobre los 6. Muy fácilmente así diagnosticamos el driver de excitación de bobinas COP de esta ECU.